Bien, he decidido continuar el desarrollo de la socialización que había iniciado hace un tiempo acerca de unos aprendizajes que he venido realizando en el campo de la filosofía latinoamericana. Y hoy me gustaría continuar comentando, ¿no?, algunas de las ideas que el filósofo argentino Arturo Andrés Roig planteó hace mucho tiempo, hace 20 años, quizá 20 años, sobre la mundialización desde el sur, o el pensar la mundialización desde el sur. En un texto del año 2002, o al menos yo tengo una publicación del año 2002, la revista Huellas, que es una revista mendocina de la Universidad Nacional de Cuyo, al pasar revista a los argumentos propuestos por Arturo Andrés, quisiera reflexionar, ¿no?, sobre lo que nos concierne a nosotros y a nosotras hoy, pensar al respecto o preguntarnos al respecto. Obviamente este es un pensamiento muy personal en el sentido de que la circunstancia histórica, que es a mi modo de ver y en consonancia con una buena parte de la tradición de la filosofía latinoamericana, es lo que motiva el pensar filosófico, dado que en nuestra región, en nuestra, digamos, historia, la emergencia del pensamiento filosófico no ha sido motivada por una especie de asombro ante aspectos abstractos o metafísicos de nuestra realidad, sino ha estado motivada por una preocupación puntual a propósito de los problemas prácticos que se impusieron en el transcurso de la modernidad a la emergencia de nuestras sociedades o naciones, pueblos, estados, etcétera. Hay quienes piensan, y creo que es una buena parte, que el pensamiento filosófico latinoamericano tiene una impronta muy marcada, una inclinación muy marcada hacia la filosofía política. Sin embargo, esos problemas de la filosofía política pasan necesariamente por discusiones acerca eh, de la condición humana, o sea, tienen una antropología. Pasan por discusiones acerca de la moral, ¿no?, de la autodeterminación, ¿no?, del individuo a propósito de sus acciones frente a los otros. Pasa por preocupaciones éticas en relación con el bien y el mal, o con la positividad o la negatividad intrínseca de nuestras acciones y de nuestra coexistencia. Pasan por preocupaciones estéticas a propósito de la expresividad de la cultura latinoamericana o incluso de su identidad. Pasa por preocupaciones teológicas a propósito de cómo pensamos la trascendencia, cómo entramos en relación con lo infinito, con la divinidad. Entonces, es importante considerar que a pesar de que de que el pensamiento latinoamericano, la filosofía latinoamericana tiene una proyección casi natural hacia la filosofía política, ello no quiere decir que todos los elementos que son constitutivos a propósito de la tradición occidental de la filosofía, de este saber, pues están ahí presentes, están necesariamente presentes en una reflexión sobre nuestro ser social y sobre los modos de nuestra coexistencia, que es en últimas el objeto de la filosofía política. Pero bueno, en el caso de Arturo Andrés Roig hay algo que es muy interesante, y es justamente la pregunta por cómo pensar la mundialización desde la periferia latinoamericana, o mejor, desde el sur. Y esta pregunta es bien interesante porque en nuestro tiempo, hoy, ya en la tercera década del siglo XXI, la forma en que nosotros concebimos el sur es una forma también muy heterogénea, porque se reparte a través del globo, se reparte a través del planeta
en diversos lugares. Entonces, no es América Latina la única preocupación de nuestro pensar, sino todo el sur global. Y eso implica, obviamente, a las naciones y pueblos del África, a las naciones y pueblos del Asia, a algunas naciones y pueblos incluso de Europa o de Oceanía que pues han tenido un lugar periférico en el desarrollo del actual sistema mundo. Sin embargo, no entraremos del todo allí ahora, porque pues Arturo Andrés Roig pensó la cuestión eh, a raíz, ¿no?, de ciertas particularidades de su trayectoria en el ámbito de la historia de las ideas, pero también porque habría que decirlo, ¿no? La reflexión de Roig pues no se situaba, digamos, en un terreno global. El horizonte de comprensión no se extendía hasta allá, aunque en sus reflexiones tempranas sobre el asunto fundamental de la teoría y el método a propósito del pensamiento latinoamericano, la pregunta por un sujeto trascendental contenía ya una preocupación por la universalidad de nuestro pensamiento. Es decir, Roig no era un latinoamericanista en el sentido de afirmar pues un particularismo de la identidad que fuese ya una condición de imposibilidad para que el pensamiento filosófico latinoamericano no tuviese nada que decirle a la humanidad en su conjunto. Entonces Roig no participaba de ese reduccionismo. Roig estaba convencido de que la pregunta por el sujeto conlleva una universalidad, o sea, por el sujeto latinoamericano, conlleva una universalidad, una pregunta antropológica profunda y en esa medida su pensamiento es para mí por lo menos, o para el campo de la filosofía política, de una importancia mayúscula. Y bueno, lo primero que habría que decir a propósito de esto es que el pensar la mundialización es algo que exige reconocer una dicotomía entre el norte y el sur, y que esta dicotomía constituye algo así como una categoría geohistórica, cuyo contenido semántico, cuya significación eh, habría sido construida a partir de una mirada colonial. O a su vez habría sido construida o reconstruida a partir de una reacción frente a la mirada colonial. Y esto es interesante justamente por el hecho de indicar en el ámbito del pensamiento filosófico el modo en que la tematización norte-sur conllevaría una dialéctica. Y una dialéctica en el sentido histórico, es decir, en la lucha del amo y el esclavo, como la describiera Hegel, esa lucha conllevaría una decisión del ser, una decisión del espíritu, si se quiere, de la humanidad. Y en ese proceso de esclarecimiento, de autoconcienciación, la parte esclava, la parte oprimida, incluso en Hegel, esto lo ha mostrado con particular sensibilidad Eugenio Trías, el filósofo español, incluso en Hegel, la parte oprimida de la historia del esclavo, en el proceso de la lucha por el reconocimiento en el que se ve obligado por el asunto de la supervivencia a tomar conciencia de sí por fuera del relato englobador que el amo habría construido para mantener su jerarquía, produce una cierta humanización de la historia, una humanización del ser, del espíritu que se despliega a través de la historia. Entonces, si nosotros tomásemos en cierto sentido, ya veremos mucho más adelante con qué diferencias ese carácter, ¿no?, dialéctico de la lucha por el reconocimiento en la historia y sus implicaciones para nuestra comprensión actual de la relación o de la distinción, ¿no?, de la dicotomía norte-sur, eh, eh, tal vez pudiéramos, no sé, elevar nuestra reflexión al ámbito filosófico, más allá de las escansiones disciplinares que son propias de la academia, y podemos entrar en relación con un pensar
mucho más auténtico, mucho más real, que incluso por ser más auténtico y más real pudiese llegar a ser hasta cierto punto más delirante. Pero por lo pronto no entrar en eso. Más adelante habrá un momento para eso. Pero en relación con esto, al menos tendríamos conciencia de que la relación norte-sur, la dicotomía norte-sur, sería una categoría geohistórica, lo que quiere decir que sería una categoría espaciotemporal, que en términos de filosofía latinoamericana me atrevería yo a decir, al menos tentativamente, sería algo así como una a priori trascendental, ya que no tomamos conciencia de nosotros mismos y de nosotras mismas como hijos de la América Latina o como parte de la América Latina, de nuestra América, de Aviala, de Indoamérica, de Amerindia, como quieran llamarlo, a nuestro continente, no tomamos conciencia de eso sino en el plano de la historia. Y cuando hablamos de categorías geohistóricas estamos hablando de la categoría espaciotemporal. La noción de historia cualifica de una manera muy diferente en términos de categorías el movimiento, y la noción de geografía, ¿no? Aquello de geohistoria, cualifica de un modo distinto el espacio. Porque en Kant el espacio y el tiempo son a priori trascendentales, pero son todavía en relación a un sujeto abstracto. En cambio, aquí el a priori trascendental hace o dice relación a un sujeto histórico, concreto, no abstracto. En esa medida, pienso yo que el punto de entrada de Arthur Andrés Roig es algo que coincide perfectamente con otras posturas del pensamiento crítico latinoamericano y de la filosofía latinoamericana. Me refiero especialmente a la filosofía de la liberación, como fue pensada en su origen por Ceruti, por Dussel, por Scanone, por Kinen, por Guillot, por Rodolfo Kusch incluso, eh, y otras corrientes más contemporáneas, aunque la filosofía de la liberación obviamente a través de la obra de Dussel ha venido experimentando una cierta renovación que esperaría yo no se perdiera. Mi compromiso personal es con que no se pierda. Mm, entonces, unas corrientes más contemporáneas que serían, por ejemplo, la filosofía de la liberación, pero también la teoría decolonial. Entonces, la teoría decolonial tiene su inicio, digamos, parte de una problematización de la modernidad o del sistema mundo moderno colonial como categoría geohistórica. Y la filosofía de la liberación parte también de un concepto de la modernidad como categoría geohistórica. Es probable que hacia el futuro, o desde el presente hacia el futuro, el problema de la geohistoria vaya a ser irreductible. La entrada en escena del proceso de globalización, que en realidad ha sido de larga data, tiene por lo menos 5 siglos, eh, al llegar a su cénito, a su plena realización, diría yo, con la pandemia del SARS-CoV-2, el llamado COVID-19, eh, hace que nuestra concepción de los fenómenos de la realidad, cualquiera que sea, eh, debe necesariamente contar con una mirada geohistórica. La mirada geohistórica se ha vuelto inenajenable, inalienable, indisociable de nuestro pensamiento. Y quizá no sea necesario siempre tratar de cultivar en el fondo un saber histórico que nos permita esclarecer, ¿no?, el contenido de nuestro pensamiento. Pero bueno, digamos que en ROIC se hace necesario para nosotros repensar las categorías tomando en cuenta esta noción geohistórica o esta dicotomía geohistórica que divide el mundo entre el norte y el sur, repensando precisamente otras categorías, como la categoría de mundo
y la categoría de mundialización, ¿no? Que serían categorías que para Roig deberían desempeñar en nuestro pensamiento una oposición o deberían expresar un distanciamiento con respecto a la categoría, al uso de la categoría de globalización. Porque esta, digamos, la globalización como tal sería una categoría para Roig, según Roig, una categoría que encubriría la mirada colonial. Eh, Probablemente así es, sobre todo porque Roig era consciente de cómo estaba siendo pensada la globalización en los años 90 y en los años 80. Bueno, sobre todo en los años 90. La globalización de los mercados, la globalización de la cultura moderna, la apertura a una nueva imagen del mundo a través de los mass media como hiperdesarrollo de la era de la técnica, todas esas cosas parecerían mostrar una especie de evolución de la cultura occidental que pasaría a convertirse por cosas que veremos mucho más adelante, ¿no? El tema del eurocentrismo, el tema de la totalización, el tema del proyecto civilizatorio, el tema de la colonización. Digamos, a través de todo eso, en la década de los 90 los discursos intelectuales o los discursos teóricos hegemónicos o más bien paradigmáticos que no tendrían, digamos, la voluntad de integrar en la comprensión, en su horizonte comprensivo, la realidad histórica de los pueblos y de las naciones periféricas, pues sería la reproducción o la continuidad de una mirada colonial. En este caso, en el caso de Roig rechaza el concepto de globalización por ser un equivalente de ese encubrimiento, mientras que las categorías de mundo y de mundialización serían categorías de apertura y de una apertura que estaría, digámoslo de este modo, arraigada en la particularidad del sujeto que interpela a la universalidad que el proceso, la mirada colonial de la globalización habría usurpado unilateralmente. ¿Mm? Entonces una cosa es la categoría de mundo que remitiría como a la particularidad de un sujeto y otra cosa sería, por supuesto, el proceso de mundialización a partir del cual la totalidad deviene, ¿no? La historia deviene. Un asunto que Roig señala o que diferencia y que me parece importante mencionar en este video es la relación entre mundialización y lenguaje. Esto es bien interesante porque en la actualidad estamos atravesando, podríamos decir que en la actualidad estamos atravesando eh, por un momento histórico en el largo proceso de la mundialización y cuyos orígenes pues se remontan hasta los inicios de la Edad Moderna. Estamos hablando del siglo XVI. Entonces, la Edad Moderna para Roig es el momento del desarrollo histórico de la humanidad en el que la mundialización tiene lugar. Antes de la modernidad, quizá no habría una mundialización en estricto sentido. Como no habría una globalización. Es decir, claro, hay un arqueosistema. Dussel propone, por ejemplo, una especie de arqueosistema en el que el actual sistema mundo vendría a ser el último estadio de ese arqueosistema. En la historia, pues, de la progresiva integración de las naciones y de los pueblos en el largo proceso de la globalización y de la modernidad. En cualquier caso, la modernización como una categoría que da cuenta de un proceso histórico relativo a la modernidad, es decir, a los últimos 5 siglos y pedazo, pues nos diría que ella está constituida como una ampliación del mundo,
Es decir, que abarcaría a la totalidad del campo de las relaciones y de los medios que harían posible el mundo como totalidad. Y por lo tanto abarcaría la humanidad entera. Es decir, el proceso de mundialización quizá podría ser leído en esa clave como una progresiva integración histórica de los mundos. ¿Mm? O, desde el punto de vista de la crítica al proceso de colonización característico de la modernidad, sería una progresiva subsunción colonial de los mundos, bajo la hegemonía de una cierta cultura o de un cierto proyecto civilizatorio, que sería lo que llamamos Occidente, aunque como veremos más adelante el tema de Occidente es bastante complejo, eh, porque no tendría tanto relación con el origen griego como con el origen romano. Y estaríamos hablando de varios siglos después, por lo menos un rango más o menos de 7 siglos después de la llamada cuna griega, ¿no? Y bajo el entendido de que Grecia en realidad habría tenido relaciones muy cercanas con culturas no europeas, como en Asia y en África, ¿no? Es el tema de Martín Bernal y la Atena Negra. Es decir, Grecia como parte del sistema afroasiático mediterráneo, al menos ese es el planteamiento de la histórica de la liberación, Grecia como parte del sistema afroasiático mediterráneo no habría sido Europa. Europa es una invención posterior y la descolonización de nuestro saber histórico pasaría incluso por denunciar lo que Dussel llama el rapto de Grecia, ¿no? Que es un rapto europeo, es decir, la invención del romanticismo alemán del siglo XIX que llevaría, perdón, del siglo XVIII, que llevaría a pensar por una especie de reconstrucción muy posterior y muy tendenciosa, en el fondo falaz, eh, un rapto, ¿no?, de la historia en el que los alemanes, los europeos en general, habrían creado un relato de la antigüedad en el que esta Grecia clásica sería el origen de Occidente y el origen de la Europa moderna. Bueno, el asunto es que toda esta crítica me parece a mí que cabe dentro de lo que Arthur Andrés Roig está construyendo como un argumento y que seguramente no fue ajeno, ¿no?, a los desarrollos que en el marco de la histórica de la liberación eh, habían sido ya expuestos desde la década de los años 70. También, por supuesto, está el asunto de la crítica, ¿no?, que adelantara el maestro Leopoldo Sea, especialmente en filosofía de la historia americana, acerca de los diversos proyectos que habrían recorrido la historia, ¿no?, y en cuyo proyecto asuntivo la identidad latinoamericana estaría llamada a replantear la historia en el sentido de su lectura, en el sentido de una interpretación de esa historia. Bien, Roig continúa este asunto de la relación entre mundialización y lenguaje, precisando esas categorías relativas a la ampliación de mundo, ¿no? Pero en este proceso, digamos que el mundo deviene una pluralidad de mundos. Y esto es interesante porque cuando hablamos de mundialización hablamos necesariamente de una procesualidad, de un proceso. Y en el proceso, la pluralidad de mundos nos diría pues que no hablamos de mundanidades estáticas, sino que hablamos de mundanidades que están correlacionadas en una especie de movimiento de la totalidad que llevaría progresivamente a una transformación de las mismas a través de sus contactos con lo otro. Es decir, la mundanidad no sería mismidad, sino
provisionalmente digamos, en el proceso de ciertas cristalizaciones que experimentan los pueblos y las naciones en la historia. Pero como no pueden permanecer estáticos en la medida en que la realidad, digamos, permanece en movimiento, pero además de eso, el contacto en el espacio con otros pueblos llevaría necesariamente también a contaminaciones, a integrismos, a sincretismos, a mezclas y abigarramientos, pues que irían de algún modo o que han ido de muchas maneras modificando la identidad de los pueblos y de las naciones. Eh, y entonces como el mundo ha devenido pluralidad de mundos, el proceso de mundialización es la expresión, digamos, dinámica de esa pluralidad. Solo sería a través del prisma de esa pluralidad que podríamos finalmente comprender lo que acontece con el mundo. ¿Mm? Y esto me parece grandioso, ¿no? Grandioso porque abre, digamos, me permite a mí pensar en la clave que me interesa pensar, pero además nos permite a muchos y a muchas interesados e interesadas en transformar la sociedad y llevarla, digamos, a un estadio de progreso ontológico, digámoslo así, que le permita abordar los problemas contemporáneos, pues es todavía más útil. Hace unos días escuchaba a Gustavo Petro decir algo acerca de la diferencia entre la política pendeja y la política seria. Y decía, la política pendeja es la política de cómo voy yo. Él dice, es el 90% de la política. Y es verdad, la política pendeja es la política de las personas que a través de un tráfico, sí, de un tráfico de influencias, de un aprovechamiento de ciertos recursos económicos, sociales, culturales, políticos, etcétera, vehiculan a través del espacio público sus intereses particulares. Mientras que la política seria es la política que discute e interviene en el ámbito de la vida común. Es la que piensa en el desarrollo histórico de una sociedad y en el bienestar de un pueblo. Esa es la política seria. Esta mirada filosófica que Roig y buena parte del pensamiento latinoamericano ofrece es un modo de reflexión, un modo de pensamiento que es útil a esos fines políticos, a los fines políticos de la política seria. Y por eso no es la política pendeja. Y bueno, digamos que la comprensión de esta pluralidad de mundos, ¿no?, que constituyen al mundo en su proceso de mundialización, eh, es lo que nos permite un acceso a la realidad en tanto mundanidad, por supuesto. Y no es posible sino a partir de ello la intercomunicación entre los mundos. Por lo tanto, es en esa intercomunicación entre los diversos mundos donde cobra una centralidad muy especial el problema del lenguaje. De tal modo que la relación entre lenguaje y mundialización está atravesada por una necesidad de comunicación, por una necesidad de interpelación mutua, o al menos por una necesidad de comprensión en la inevitable interpelación mutua. ¿Mm? Que sería muy diferente decir la necesidad de interpelación como si esa interpelación no estuviese siempre presente, o como si un sujeto determinado particular no estuviese siempre abocado hacia esa intercomunicación. Entonces, en ese aspecto, digamos, en relación con eso, la centralidad del lenguaje en el proceso de mundialización como un proceso en el que acaece una pluralidad de mundos,
eh, va a situar o va a poner, va a resaltar, mejor, va a resaltar la importancia de las expresiones lenguágicas, que serían no solamente la palabra en el cara a cara, sino también las obras artísticas, que en su forma, pero sobre todo en su alma, o más bien en la amalgama entre alma y forma, para utilizar los conceptos lucasianos del joven Lukács, eh, vehiculan esa expresividad, ¿no? La vehiculan. Entonces, Roig se detiene pasajeramente en algunas obras literarias, como por ejemplo El reino de este mundo de Alejo Carpentier, Cambalache de Santos Discépolo, El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría, y en Un mundo para Julius de el peruano Alfredo Bryce Echenique. En estos textos, Roy que encuentra una serie de aperturas, ¿no?, lenguágicas que permiten acceder a la realidad del mundo a través de las imágenes que lo construyen. Entonces, esto es todavía más interesante porque la relación entre lenguaje y mundialización tiene en el centro el problema de la comunicación, pero además de eso una comunicación mediada por imágenes. Claro, el tema de la imagen es supremamente complejo porque semiológicamente hablando no solamente ofrece un conjunto de estructuras formales, sino que también ofrece, digamos, en este resto metafísico del signo, una, una, una significación que conlleva, ¿no?, una sensibilidad. Y en la medida en que conlleva una sensibilidad que obviamente solo puede ser rodeada por el lenguaje, al fabricar imágenes trata de dar cuenta de una totalidad imaginaria, que sería en últimas, en el proceso de intercomunicación, el mundo del otro. El mundo del otro se nos ofrece como una totalidad imaginaria, al menos en la literatura. Y en el cine, por supuesto, claro, dirá pues que no es lo mismo hablar de imaginario, de lo imaginal, de la representación visual, de lo pictorial, etcétera. En eso entraremos más adelante porque estoy consciente de que esas diferenciaciones existen. Pero por lo pronto no me detendré allí. Uno, porque Roy no se detiene en eso. Y dos, porque pues, en este momento no es pertinente detenerse en eso. Otro aspecto que vale la pena recordar ahora es la relación que Roy propone entre mundialización y las mundializaciones. Entonces, ¿qué querría decir Roy a propósito de la mundialización y las mundializaciones? En primer lugar, que el proceso de mundialización, que como ya vimos, repito, es un proceso dinámico a través del cual acaece toda una pluralidad de mundos que constituyen un mundo a través de la intercomunicación mediada por imágenes. Eh, no necesariamente mediada por imágenes, ¿no? El caso de la literatura está mediada por imágenes. Si nos deshacemos un poco de la literatura, que solamente alarga un apoyo, y nos quedamos con el asunto de la mediación comunicacional, entonces la cosa se nos aclara mejor. Sobre todo porque digamos que en tanto la mundialización constituye una expansión, va complejizando las relaciones entre los mundos, las va complejizando, les va añadiendo elementos y relaciones. Y en ese sentido, pues el mundo como tal, el mundo como compuesto por una pluralidad de mundos, va adquiriendo esa complejidad, pero al preguntarnos cómo es que va adquiriendo esa complejidad y por una especie de remisión dialéctica al fundamento que está presupuesto en la realidad fenoménica del lenguaje y de la comunicación, en el proceso de mundialización nos damos cuenta que existe una infraestructura objetiva de esa comunicación y de ese proceso de mundialización.
que sería justamente lo que Heidegger en su momento llamó la era de la técnica, es decir, el ecosistema tecnológico en el que el ser humano vive actualmente es el soporte infraestructural objetivo del proceso de mundialización. Y en ese sentido, nuestro pensamiento acerca de, qué sé yo, acerca de la realidad del mundo, como pluralidad de mundos, eh, debe ser consciente. ¿Sí? En esa medida, Roig planteaba que la complejidad del mundo actual es tal, o el proceso de mundialización es tal, que la mundialización difícilmente podría ser vista como un proceso único al que pudiese ser posible adjudicar eh, o al que fuese posible arrebatar, digamos, el carácter diferencial de las relaciones e innovaciones tecnológicas que se producen en su interior, o al menos que se producen por debajo de él, y que estas son correlativas, o que se pudiera negar, pues, que estas son correlativas a las transformaciones de la producción y de la acumulación. No. Eh, el proceso productivo que está a la base, ¿no?, del proceso de mundialización sería, en últimas, un proceso con unas diferenciaciones internas, estructurales y funcionales que se traducirían también en la configuración superestructural del mundo. Estoy utilizando categorías artuserianas que no utiliza Roig, pero pues el pensamiento es así, ¿no? Uno empieza a tratar de interpretar la cosa y entonces a la cabeza vienen un conjunto de categorías que le permiten a uno organizar las ideas. Yo organizo así las ideas, trato de diferenciar lo que es propio del autor y lo que no. En últimas, lo que vale es el pensamiento y no la autoría. Y pienso que es perfectamente compatible escribirlo así, es decir, Roy que está hablando de un proceso de producción y de acumulación que está a la base del proceso de mundialización, ¿cómo podría no hacerlo? Y es interesante que la distinción entre infraestructura objetiva y superestructura subjetiva, que es como tan marxiana, pero no, que es tan marxista, y el marxismo estructural de Althusser y compañía, permita describir esto, ¿no? Eso sería como para una investigación teórica de más largo aliento que no voy a hacer aquí. En todo caso, digamos, la multiplicación de los mundos en el proceso de mundialización y la complejización tecnológica que está en la infraestructura del proceso de comunicación conlleva una complejidad en el cual la globalización como impronta hegemónica sobre el proceso de mundialización es lo que el mismo Roig llamaría, y cito textualmente, la cara siniestra de la mundialización. Me parece maravilloso que lo muestre de esa manera. Más adelante lo veremos sobre todo en la discusión sobre el antropoceno, ¿no? Y la actual crisis civilizatoria que a mi modo de ver es justamente la cara siniestra. El antropoceno es la cara siniestra de Occidente, pero también es la cara siniestra de la modernidad. Y yo no diría, como de pronto lo plantea el español Arias Maldonado, que el antropoceno estaría todavía abierto como posibilidad a una positividad, a una dirección positiva del proceso civilizatorio, o una realización positiva del proceso civilizatorio, porque eso sería seguir insistiendo en el proyecto civilizatorio de la modernidad, cosa que el pensamiento crítico latinoamericano, el pensamiento filosófico latinoamericano no admitiría. Pero bueno, esta complejización de la globalización, esta complejización del proceso técnico y productivo que subyace al proceso de la mundialización, esta complejización inherente a la pluralidad de mundos y a sus procesos de interrelación o intercomunicación, pues ha producido también una profundización de las injusticias, de la marginación, de la opresión,
Porque en tanto cara siniestra de la mundialización, el proceso de mundialización bajo los términos de la globalización es jerarquizado. Y en el proceso de jerarquización, la, 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 el, la base de la pirámide, ¿no? El soporte mayoritario del proceso de mundialización en términos humanos, queda excluido y oprimido por las estructuras eh, jerárquicas de la producción y de la tecnologización. Y cuando ya descendemos al mundo de lo material, es donde comienza a aflorar, bueno, no a aflorar, a emerger, ¿no? Como una especie de magma, el lado más crudo de la realidad. Y allí creo que cuando Arturo Andrés llega a ese punto, pues ya es donde va encontrando como el problema propiamente político del proceso de mundialización, ¿no? Y sus consecuencias, no solamente para la organización de la economía, sino también para la deformación, ¿no? De la cultura y el desarrollo tecnológico, como elementos que de algún modo están caminando en una dirección opuesta a lo que sería la humanización, ¿no? En términos de una coexistencia racional y vitalmente sustentable, eh, el proceso de mundialización pautado por la globalización, por las jerarquías de la globalización, por las jerarquías tecnológicas y productivas de la globalización, no lo permitiría o lo estaría cortando. Y creo que en este punto es donde Arturo Andrés nos resulta ser particularmente fecundo en sus últimas observaciones, o en sus observaciones a propósito de la mundialización vista desde la periferia o el sur global.